Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Macroeconómica. En la reunión anterior les comenté acerca de las perspectivas de la economía chilena pensando en el 2022. Hoy voy a retomar ese tema, pero con un enfoque algo diferente. En vez de centrarme en las condicionantes macro de las cuales parte la situación, en esta ocasión me voy a concentrar en el entorno político, que va a ser un elemento clave en la determinación de las perspectivas de la economía durante este año. La hipótesis central que quiero abordar en esta reunión, en esta presentación, es la posible existencia de una marcada diferencia entre las expectativas y la realidad económica que vamos a estar enfrentando. Partamos con una revisión de algunos de los elementos centrales del actual entorno político que rigen en la economía chilena. El día 19 de diciembre pasado se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, registrándose un contundente triunfo del candidato de la extrema izquierda, Gabriel Boric. Para poder tener alguna idea respecto a qué es lo que puede venir en términos de políticas económicas, no hay mejor referencia que ceñirnos a lo que señala el programa económico con el cual el candidato Boric logró el triunfo en las elecciones pasadas. Este programa económico tiene 5 pilares centrales. El primero de ellos, que es el elemento clave que le da sustento a todo el resto, es una reforma tributaria muy ambiciosa que pretende recaudar 8 puntos del PIB en un plazo de 8 años. Las fuentes de donde provendrían estos 8 puntos del PIB son básicamente una serie de impuestos a la renta e impuestos específicos que recaerían sobre las empresas y sobre las personas. Si miramos los datos del último año con cifras completas, es decir, el 2020, podemos ver que en ese año los ingresos totales del gobierno general llegaron al 20% del Producto Interno Bruto. De ese 20%, un 82,4% correspondió a impuestos, a ingresos tributarios. De esos ingresos tributarios, poco menos de la mitad, un 45,8%, correspondió al IVA. En el programa de Gabriel Boric no hay cambios significativos al tema del IVA. Por lo tanto, los 8 puntos que se pretenden recaudar vienen fundamentalmente de esta otra mitad, que representa poco menos de 9 puntos del PIB. Esto implica que la reforma tributaria planteada en el programa de Gabriel Boric significaría un incremento de casi 100% en la carga tributaria que recae sobre las empresas y sobre las personas. Eso provocaría una fuga de capitales extraordinariamente violenta y un desplome de la inversión. Los otros puntos contenidos en el programa contemplan una reforma previsional, una reforma al sistema de salud, una reforma laboral y también un conjunto de medidas que aumentan el rol del Estado en la economía. La reforma previsional, en sus aspectos centrales, contempla el reemplazo de un sistema basado en ahorro por uno basado en reparto. Además, considera un aumento en la tasa de cotización desde el actual 10% a un 18%. Eso implica un impuesto al trabajo y tiene impactos negativos potencialmente sobre la creación de empleo. La sustitución de un sistema basado en ahorro por uno basado en reparto implicaría una fuerte caída en el ahorro y por lo tanto en las fuentes de financiamiento que sustentan la inversión, afectando negativamente el mercado de capitales y el crecimiento de mediano y largo plazo de la economía. La reforma laboral rigidizaría el mercado del trabajo y aumentaría el costo en forma artificial de los trabajadores al reducir la jornada laboral sin posibilidad de ajuste a los salarios y un aumento importante en el salario mínimo, junto con las mayores cotizaciones previsionales. Esto implicaría una menor creación de empleo. En un contexto en que necesitamos generar cerca de 1 millón de puestos de trabajo
solamente para recuperar las condiciones que teníamos antes del estallido social y antes de la pandemia. Estas consideraciones generan profundas aprensiones entre los que creemos en una economía basada en el mercado. Sin embargo, las encuestas CADEM nos muestran que una semana después de la elección del 19 de diciembre, el 55% de los encuestados tenían una visión o muy positiva o positiva respecto a las perspectivas de la economía chilena bajo el gobierno del presidente Boric. También la encuesta CADEM nos muestra que el 63% tiene una imagen positiva o muy positiva respecto al presidente electo. La pregunta que podemos hacernos es ¿qué es lo que está detrás de esta aparente dicotomía, contradicción entre lo que muestran las encuestas de percepción y lo que indica un análisis económico del programa presentado por el gobierno? Y yo identifico tres elementos claves que estarían detrás de estas positivas expectativas. En primer lugar, el efecto luna de miel, el efecto asociado a el beneficio de la duda que le entrega tanto el mercado como los electores a los gobiernos recién electos. En segundo lugar, tenemos las expectativas de que el Congreso actúe como un factor moderador. El argumento acá es que, considerando el hecho que Apruebo Dignidad va a ser minoría en el Congreso, estaría forzado a buscar acuerdos y eso moderaría las políticas que se presenten y que se implementen. El tercer elemento es la expectativa respecto a la nominación de un gabinete de corte moderado. Acá el argumento es que el gobierno va a buscar tranquilizar a los mercados enviando señales y para eso va a nominar como ministro de Hacienda a un economista de prestigio que sea en lo posible independiente y que dé señales de moderación para el mercado. Bueno, revisemos cada uno de estos elementos y veamos hasta qué punto se justifican. Acá vemos la evolución de la confianza de los consumidores durante los últimos 15 años. Y vemos que al momento de llegar al poder, los últimos 4 gobiernos han gozado de la luna de miel. La confianza de los consumidores siempre se incrementa justamente antes de la llegada de los gobiernos. Pero cuando estos gobiernos empiezan a aplicar sus medidas y empiezan a enfrentarse a la realidad, rápidamente la confianza se desploma. La realidad golpea fuertemente las expectativas ilusorias. ¿Qué podemos decir respecto al rol moderador del Congreso? Esta hipótesis se basa en el hecho de que las elecciones del 21 de noviembre dieron como resultado una situación de mayor equilibrio en el Senado y en el Congreso entre los sectores de izquierda y de derecha. La centroderecha obtuvo el 50% de los escaños de senadores y un 44% en la Cámara de Diputados. Como les decía, se supone que esto va a forzar al gobierno electo a buscar acuerdos que moderarían las políticas que se vayan a proponer. Sin embargo, hay 3 razones que me llevan a pensar que eso podría no ser tan así. En primer lugar, las señales que ha estado entregando la izquierda moderada, la izquierda concertacionista, apuntan en la dirección de la entrega de un apoyo sin condiciones al nuevo gobierno, que probablemente le va a dar un porcentaje cercano al 50%, tanto en la Cámara como en el Senado. Además, hay clarísimas señales de que la centroderecha está enfrentando una dura reestructuración, con un creciente conflicto entre los sectores conservadores y los sectores más liberales, lo que genera dudas respecto hasta qué punto van a actuar como bloque frente a los proyectos de ley que presenta el gobierno electo. En tercer lugar, lo que ha ocurrido
en estos últimos años nos muestra que el populismo extremo no es patrimonio de los sectores de extrema izquierda, también afecta a muchos parlamentarios de la centro derecha. Dado esto, yo creo que no podemos confiarnos plenamente en que el Congreso efectivamente vaya a actuar como un elemento moderador. El tercer factor, la nominación de un ministro de Hacienda moderado. Lo que se ha estado escuchando en la prensa son muchos nombres de economistas de prestigio ligados en todos los casos a la ex nueva mayoría. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque el equipo económico original de Apruebo Dignidad no tiene nombres que le den tranquilidad al mercado. Todos ellos tienen una connotación de corte más bien radical. Esto hace que los periodistas estén apostando y el mercado esté apostando que se va a nominar a una persona de características más bien moderadas. Pero acá también podemos identificar tres razones por las cuales eso podría no confirmarse. En primer lugar, parece improbable que los sectores más radicales de Apruebo Dignidad, el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, estén dispuestos a entregarle el ministerio más importante a una persona externa a la coalición. En segundo lugar, aún si es que se nombrara a un independiente moderado, ese ministro de Hacienda va a enfrentar la camisa de fuerza que le va a poner el programa económico, los 5 pilares que mencionábamos anteriormente. Dado lo anterior, es muy improbable que un economista de prestigio, moderado e independiente, esté dispuesto a aceptar el cargo de ministro de Hacienda. De hecho, todas las personas que aparecían en la lámina anterior como candidatos posibles han señalado que no estarían en condiciones de aceptar ese cargo. Dado esto, la conclusión es que también es improbable que la nominación del gabinete y en particular la nominación del ministro de Hacienda sea un factor que entregue tranquilidad a los mercados. ¿Cómo se combina este entorno político con el entorno macroeconómico que comentamos en la reunión anterior? Los datos de actividad muestran que la economía chilena experimentó una muy potente recuperación durante el 2021, registrando un crecimiento que debe haber estado cerca de un 12%, todavía nos falta por conocer el dato de diciembre, pero debiéramos haber terminado cerca de un 12%. Pero, como comentábamos en la reunión anterior, esta recuperación presenta múltiples problemas muy serios. En primer lugar, es una recuperación desbalanceada entre el aporte del consumo, que ha crecido en forma explosiva, generando fuertes presiones inflacionarias, y un bajo aporte de la inversión, lo que daña las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo. Además, las fuentes de financiamiento que han sustentado el violento crecimiento del consumo están generando graves daños estructurales, tanto al sistema de pensiones como al mercado de capitales. Adicionalmente, las transferencias fiscales han generado un enorme déficit fiscal. Todo esto genera una situación en que vamos a estar enfrentando, en primer lugar, un profundo ajuste fiscal durante el 2022, acompañado de un ajuste monetario también marcadamente restrictivo. Considerando los efectos del ajuste fiscal, el ajuste monetario, más el impacto de la inflación sobre los salarios reales y todos los temas relacionados a incertidumbre política que comentamos anteriormente, nuestra estimación es que la economía chilena va a experimentar una violenta desaceleración durante el 2022, pasando de un crecimiento cercano al 12% el año pasado a un 0,5% este año. Esta proyección de 0,5% podría parecer excesivamente pesimista. Después de todo, la mayoría de mis colegas y el Banco Central están proyectando cifras en torno al 2%. Sin embargo, cuando hacemos una comparación de nuestra proyección con la del Banco Central, podemos concluir que
el grueso, cerca de 2/3 de la diferencia, obedece a un supuesto distinto respecto a la acumulación de inventario. En la proyección del Banco Central se asume que durante el 2022, por segundo año consecutivo, se va a registrar una gigantesca acumulación de inventario, la que no se ha visto en los últimos 20 años. Eso parece improbable. Y aun si es que se produjera, esto generaría un excedente de inventarios, llevaría los inventarios a niveles superiores a los deseados, provocando un ajuste más profundo en el año 2023. Si miramos los componentes de la demanda agregada, las diferencias no son tan profundas. Nuestro escenario es bastante similar al del Banco Central, con la diferencia que les señalaba en el caso de los inventarios. Reconociendo que este escenario se presenta desafiante, las decisiones que se adopten deben estar basadas en datos y en expectativas realistas y no en ilusiones. Muchas gracias.